¿Qué hecho histórico no te enseñan en la escuela? Los crímenes de guerra japoneses de la Segunda Guerra Mundial rara vez se discuten en detalle. Un día, cuando estaba en la escuela, mi profesor de francés decidió olvidarse de enseñarnos francés, y se pasó toda la clase hablando de la experiencia de su padre en un campo de prisioneros de guerra japonés y de las atrocidades que había presenciado. Creo que era un día de aniversario o algo así, ya que no era relevante para un grupo de niños británicos que estudiaban francés. Sin embargo, fue una de las clases más memorables de mi vida. Mi abuelo era psiquiatra de la Marina Británica cuando la guerra estaba terminando, y trató a muchos prisioneros de guerra retenidos por Japón. Estaba bastante jodido por eso y no le importaban los japoneses. La poesía escrita por el señor de la guerra chino, Shan Feng-chan. Tú me dices que haga esto. Él me dice que haga eso. Son todos unos bastardos. Vete a chingar a tu madre. Después de ver un partido de baloncesto por primera vez, supuestamente preguntó, ¿por qué demonios se pelean por un simple balón? Somos los anfitriones. ¿De verdad somos tan pobres? Ordenó que todos los jugadores recibieran un balón de baloncesto. Las circunstancias que rodearon la muerte de Meriwether Lewis, de Lewis C. Clark, están rodeadas de conspiración. En los meses previos a su muerte, muchas personas informaron de que Lewis se había vuelto paranoico, afirmando que le seguían y que su vida corría peligro. En un intento desesperado por obtener ayuda, envió una carta a su amigo íntimo, y entonces presidente Thomas Jefferson para solicitar una audiencia. Mientras viajaba por Natchez Trace, pasó una noche en una posada. Durante la noche, el propietario dijo haber oído varios disparos, pero nunca salió a comprobar el origen. Por la mañana, Luis fue encontrado muerto en su habitación, sentado contra la pared mirando hacia la puerta, con el rifle en la mano y un disparo en la espalda. Además, aunque la habitación fue saqueada, los únicos objetos que faltaban eran la silla de montar de Luis y documentos personales. Tras una investigación oficial, su muerte fue declarada suicidio y el gobierno de Estados Unidos prohibió toda investigación posterior. Aunque Luis no tuvo descendientes inmediatos, su familia ha solicitado todos los años la exhumación de su cuerpo para confirmar la causa de su muerte. Hasta la fecha, sus peticiones han sido denegadas por unanimidad. Interesante. Si fue un homicidio, me pregunto quién se lo habría jugado. ¿Habría sido un robo o algo más siniestro? Es una línea de interrogación fascinante. Es importante entender lo que le ocurrió a Luis después de la expedición. Como recompensa, se le concedió la gobernación del territorio de Luisiana y se estableció en San Luis. Una parte importante de la política de Luis giraba en torno a la integración de las tribus nativas en la Unión, y el reconocimiento de cada una como su propia nación independiente dentro de Estados Unidos. En este sentido, fue un gran defensor de la aplicación de los tratados y del respeto a las tierras nativas. En aquella época, esta postura no era especialmente popular, y llevó a Luis a enfrentarse con su secretario territorial, Frederick Bates. Sin entrar en demasiados detalles, Bates básicamente hizo todo lo que pudo para trabajar en contra de Luis en un intento de hacer que el hombre pareciera no estar calificado para su papel como gobernador. Fue durante este tiempo cuando Bates supuestamente comenzó a difundir el rumor de que Luis era adicto al alcohol y los opiáceos, lo que llevó a todo el mundo a ignorar sus declaraciones de que había gente conspirando contra él. La teoría que se maneja es que Bates podría haber contratado a un sicario para intentar matar a Luis, y luego asumir el papel de gobernador tras su muerte. Tenía 28 años cuando me enteré de la masacre de Tulsa. Ocurrió en 1921, en el distrito de Greenwood de Tulsa, Oklahoma, una próspera comunidad afroamericana a la que a menudo se hace referencia como Black Wall Street. En el transcurso de 2 días, una turba de blancos atacó la zona, destruyendo casas, negocios e iglesias. Se calcula que murieron 300 personas y miles se quedaron sin hogar. La violencia se desencadenó a raíz de una falsa acusación contra un joven negro, y no hubo justicia para las víctimas. Durante décadas, este suceso se omitió deliberadamente de los libros de historia, por lo que muchos desconocían su existencia. Aprender sobre ello me hizo darme cuenta de cuánta historia se había ocultado o suprimido. Si escarbas un poco más, encontrarás sucesos similares en muchos estados del sur. Las localidades eran más pequeñas y había menos gente implicada, pero los incidentes implicaban el asesinato de comunidades enteras de familias negras. A menudo, esto se hizo con el apoyo de los gobiernos locales y estatales. Tengo más de 60 años y sigo aprendiendo sobre estas atrocidades. No solo los negros sino también los asiáticos. En cualquier lugar donde floreció el KKK hubo problemas para los no hombres y no blancos. Cuando aprendimos sobre la ley seca, fue presentada como una especie de error histórico tonto.
Fue años más tarde cuando me enteré de que en el siglo XIX la gente se emborrachaba prácticamente todo el tiempo, en parte porque muy pocas personas tenían acceso a agua potable limpia y bebían alcohol en su lugar, que a menudo era más limpio y seguro de beber. Así que gran parte del movimiento contra el alcohol consistía en proporcionar agua potable segura, y muchas de nuestras infraestructuras de agua potable, como las fuentes públicas disponibles, se las debemos a los abstemios. Yo creía que tenía algo que ver con la violencia doméstica, y con los hombres que se emborrachaban, y volvían a casa a pegarle a sus esposas. Aunque no sabría decirte dónde lo oí, obviamente no en la escuela. Los hombres también bebían mucho en esos días. Una cantidad ridícula. Como dijo el otro comentarista, estaban borrachos la mayor parte del tiempo. También gastaban una cantidad impía de su salario en alcohol. Esta es otra razón por la que las mujeres fueron una fuerza impulsora tan grande detrás de la prohibición. Los hombres seguían siendo el principal sostén de la familia, por lo que perjudicaba a toda la familia tenerlo gastando tanto dinero en alcohol todos los días. Si buscas las estadísticas sobre la cantidad de alcohol que bebía el hombre promedio antes de la ley seca, es una locura. Creo que bebían una media de unas 80 botellas de whisky al año. El acoso del norte. Guillermo el Bastardo quemando pueblos enteros hasta los cimientos en el norte de Inglaterra para cimentar su dominio sobre el país. En la escuela, por lo general es 1066, Hastings Bam. Guillermo el Conquistador. Aquí están los Tudor. Sinceramente uno de los peores genocidios de la historia inglesa y apenas se le dedica una palabra. Yo leía sobre él antes y él acabó con aproximadamente el 75% de las personas que vivían allí. Luego mató a todos los animales que pudo encontrar, incluso haciendo que los arqueros dispararan a los pájaros, para que el otro 25% no tuviera nada que cazar y se muriera de hambre. Uno de sus propios monjes que vivía en esa época escribió en uno de sus libros de historia. A menudo he elogiado a Guillermo en este libro, pero no puedo decir nada bueno de esta brutal matanza. Dios lo castigará. No es muy conocido, pero los castaños americanos estaban por toda la costa este de Estados Unidos hasta 1900. Entonces todos se infectaron con un hongo y ahora están en peligro crítico. Aquí en México, las guerras indias. A lo largo de la historia, desde la colonia española hasta el México independiente, el gobierno ha ido cazando y desplazando a los indígenas del norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, y del sur, Yucatán, los mayas. Hubo muchas masacres, incluidas algunas de las batallas más oscuras tanto de la Guerra de Independencia como de la Revolución Mexicana. Sin embargo, estos hechos nunca se publicaron en los libros de historia de México, e incluso hoy en día, cuando se está produciendo un gran renacimiento de la cultura indígena, el país sigue ignorando que estas guerras ocurrieron. Antes de morir, MLKJ era odiado por los liberales por oponerse a la guerra de Vietnam. Su asesino convicto dijo que él no mató a MLK. La familia King demandó al gobierno estadounidense por $1 para demostrar que el gobierno formaba parte de la conspiración para matar a MLK y ganó. El olor. La mayoría de las épocas de la historia olían fatal. De verdad. A veces, cuando miro cuadros antiguos, no puedo evitar alegrarme de poder ver pero no oler a la gente. Afortunadamente, el cerebro humano puede filtrar con el tiempo la mayoría de los estímulos consistentes, por lo que la ceguera de la nariz a los olores horribles era muy probable. En 1914, el gobierno y el ejército serbios conspiraron, y organizaron el asesinato del archiduque Francisco Fernando con terroristas nacionalistas, y eso ya se sabía entonces. La Primera Guerra Mundial no fue solo Austria-Hungría, y Alemania buscando excusas para entrar en guerra, y culpando a Serbia por algo que hizo un serbio. Por cierto, Austria-Hungría envió un ultimátum a Serbia, que básicamente decía, prohibir la propaganda nacionalista contra nosotros, castigar a los militares que sabemos al 100% que están implicados en el asunto y déjanos investigar en su territorio, siendo la última parte la que rechazaron. Para ser justos, las demandas austríacas se hicieron intencionadamente escandalosas para que Austria tuviera un casus belli para ir contra Serbia y castigarla directamente por su implicación. El desastre de Bhopal. En una fábrica de la India, propiedad de Union Carbide Corp., se producía un pesticida. Debido a una combinación de mantenimiento descuidado, normas de seguridad deficientes y mano de obra poco capacitada, se produjo una fuga. Más de 500.000 personas resultaron intoxicadas y se calcula que murieron unas 16.000. Se trata de la peor catástrofe industrial moderna del mundo, con un amplio margen. Para tu información, no creo que no te enseñen esto en la escuela porque el hombre esté tratando de ocultártelo. Simplemente no conozco un contexto en el que se plantearía fuera de una clase de seguridad o de regulación a nivel universitario. Los verdaderos peregrinos no eran los buenos en ninguna historia de Nueva Inglaterra. Fanáticos religiosos para ser honestos.
Hay que decir que eran tan extremistas que fueron prohibidos en Inglaterra, por eso se trasladaron al Nuevo Mundo. Eran fanáticos religiosos con los que deberías avergonzarte de estar emparentado. Que la trata de esclavos africanos nunca fue exclusiva de Occidente, imagina lo horrible que fue en Estados Unidos. Fue muchísimo peor en el extranjero. Lo peor es que la esclavitud sigue viva hoy en día, y en números es mucho mayor de lo que era antes de la Guerra Civil Americana. Un anciano que conocí fue miembro de las fuerzas de paz de la ONU durante la crisis del Congo, a principios de los años 60. Según él, la esclavitud seguía estando muy extendida en las zonas rurales que estaban fuera del control directo del gobierno. Casi todas las familias tenían 1 o 2 esclavos, normalmente pigmeos, a los que los lugareños consideraban animales hasta el punto de que a menudo eran masacrados y devorados si eran viejos, estaban heridos o no podían trabajar. El anciano vio muchos combates en aquel conflicto, pero sostenía que el mero hecho de ver las atrocidades que los lugareños cometían unos contra otros era mucho más traumatizante que ser tiroteado. Hace poco me enteré de que el número de personas llevadas de África a Norteamérica es una fracción del de las llevadas a Sudamérica. La razón de que haya muchos más negros en Norteamérica es que la mayoría de los que fueron al sur murieron. En la Edad Media, solían untar las espadas en caca para intentar envenenar al oponente con bacterias. ¿Tienes alguna fuente? Por lo que tengo entendido, el riesgo de oxidar tu espada, muy cara, o de que se te atascase en la vaina, era razón suficiente para mantenerla limpia. He leído que los arqueros largos clavaban sus flechas en la tierra y luego las sacaban, lo que de hecho introducía bacterias en las heridas que causaban. Pero lo de las heces en las espadas parece más un mito que otra cosa. ¿Qué otro hecho histórico no te enseñan en la escuela? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.